Hoy quiero hablar, quiero empezar una serie muy pequeña y la voy a titular El gobierno de la iglesia, el gobierno de la iglesia. ¿Quién nos da autoridad? O sea, y de hecho la pregunta de hoy es, ¿la autoridad de quién? ¿Dónde basamos nuestra autoridad como iglesia? ¿Sí? Entonces, fíjense que hoy solamente voy a introducir este tema y quisiera de alguna manera también que me tengan paciencia, porque les voy a dar a ustedes una perspectiva histórica. No la voy a terminar porque es muy larga, pero de alguna manera quisiera que me dieran atención para darles prácticamente, digamos, lo que voy a predicar hoy va a ser una larga introducción referente a por qué nos reunimos como iglesia y por qué razón, digamos, tenemos autoridad congregacional. ¿Okay? Entonces, este domingo, como el próximo domingo, voy a intentar de alguna manera aclarar este asunto. Hoy nada más vamos a responder a la pregunta, ¿la autoridad de quién? O sea, ¿de quién tenemos autoridad? La población mundial, hermanos, asciende a 8 mil millones de personas, 8 mil millones. O sea, en inglés es 8 billion, pero ustedes saben en español es diferente. 8 mil millones de personas, fíjense, de las cuales 2.6 billones se identifican como cristianos. ¿Sí? Ahora, de ellos, 1.000 millones son protestantes. Y de estos protestantes, como dicen, ¿verdad? O sea, cuando dicen protestante estamos hablando de todo cristiano que no es católico, ¿verdad? Es una manera, un brochazo muy general, pero de igual manera, por lo menos el mundo así nos mira, ¿no? De estos, digamos, de estos 1.000 millones de protestantes, fíjense, 300 millones son pentecostales de todas las denominaciones. Hay 300 millones de pentecostales hoy día en el mundo y 40 millones son bautistas de todas las denominaciones. Porque así como hay pentecostales de muchas denominaciones, también hay bautistas de muchas denominaciones. Algunos de ustedes se estarán preguntando por qué hay tantas denominaciones, posiblemente, ¿verdad? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Especialmente aquel que no ha crecido en la iglesia se pregunta, ¿por qué hay tantas iglesias? No solo tantas iglesias, ¿por qué hay tantas denominaciones, verdad? La respuesta, hermanos, se puede encontrar en cómo se interpreta y se aplica la autoridad de Cristo en la iglesia. Realmente, digamos, la respuesta en sí se encuentra allí. Entonces, para ello, miren, voy a necesitar que ustedes me tengan paciencia. Vamos a retroceder unos 1200 años atrás para agarrar alguna pista. Miren, ahora, algunos ya están como diciendo, pues 1200 años es bastante tiempo. Miren, qué interesante, ¿verdad? Porque fíjense, para diagnosticar una enfermedad, el médico ¿qué mira el médico? Nuestro historiado de salud, ¿verdad? ¿Ok? De hecho, usted lleva su auto al mecánico y ¿qué es lo que el mecánico le pregunta? Le pregunta ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es el ruido que escucha? ¿Qué ha pasado? O sea, mira su historiado del auto, por así decirlo, ¿verdad? Y digamos, cuando usted quiere un crédito, ¿sí? ¿Cuántos de aquí han aplicado algún crédito? ¿Alguno de ustedes ha aplicado algún crédito? Unos poquitos nada más. Ok, muy bien. Entonces, cuando usted aplica un crédito por un carro, usted ha comprado un carro, digamos, a pagos, a usted le miran su crédito, ¿sí? Usted ha comprado casa o compra un televisor o cualquier, digamos, aparato electrónico o muebles, normalmente si lo compra a pagos, le miran su historiado de crédito, ¿sí? Y fíjense que todas esas cosas las tomamos con naturalidad, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Aceptamos que el médico nos haga preguntas sobre nuestro pasado, ¿verdad? ¿Algún familiar se ha muerto de un paro cardíaco? Me preguntó el médico. Le dije, no. ¿Sí? ¿Alguno en su familia ha tenido alta presión? ¿Alguno ha tenido diabetes? Bueno, todas esas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque el historiado de alguna manera nos da a nosotros un índice sobre por qué razón estamos en el presente, por qué razón estamos lidiando el presente de la manera que estamos lidiando. El historiado es muy importante.
De hecho, la palabra de Dios dice que Él tiene misericordia, ¿verdad? De la primera, tercera, segunda y hasta la cuarta generación. O sea, Dios mira el pasado de una familia a fin de ofrecerles misericordia y compasión. Dios también mira el pasado, ¿sí? Entonces, sin embargo, cuando hablamos de la historia de la iglesia, de la autoridad de la iglesia, normalmente nosotros no miramos atrás, sino que miramos nuestro presente. Miramos nuestro presente de por qué existimos, pero no miramos de dónde vinimos, o sea, cuál es nuestro historiado, por qué estamos acá, por qué hemos llegado a este punto como iglesia local. Ahora, de nuevo, voy a regresar unos 1200 años atrás, así que ténganme paciencia. La mitología nórdica ha de alguna manera capturado, digamos, la atención y la imaginación popular. Y al decir mitología nórdica me refiero a los países europeos del norte, ¿sí? Particularmente, fíjense, sobre las historias de sus dioses paganos como Odín, Thor y Loki. Y que recientemente se han de alguna manera reinventado este historiado de estos dioses en las películas de Marvel. Si algunos de ustedes han visto algunas de esas películas, supongo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Aquí hay un pecador honesto, ¿sí? Muy bien. Yo también he visto algunas de esas películas porque de alguna manera me recuerdan un poquito, como he estudiado un poquito la historia, entonces sé un poquito de dónde viene esa fábula. Los vikingos, hermanos, eran merodeadores paganos que atacaban despiadadamente a las iglesias cristianas y esclavizaban en particular a los monjes, porque en aquellos tiempos, cuando estamos hablando del año 800 más o menos al 1200, la mayoría, si no es que casi todas las iglesias, por lo menos en Europa, eran de un trasfondo romano católico. Ahora, ustedes saben que hay otras iglesias cristianas, no solamente la iglesia romana católica, ¿verdad? Ha existido por miles de años iglesias también más allá de la iglesia católica romana. Hay otras iglesias cristianas que han existido antes, de igual manera, tal vez paralela a la iglesia católica romana, por así decirlo. Pero en Europa, la mayoría de iglesias que existían en aquellos tiempos, en los tiempos de los vikingos, eran iglesias romanas católicas. Entonces, fíjense que los vikingos, siendo merodeadores, es decir, ladrones oportunistas, ¿verdad? Atacaban en particular a las iglesias. Y la razón por qué atacaban a las iglesias era porque en las iglesias en aquellos tiempos se encontraban mucho oro. ¿Sí? Ahora, esto es muy importante. Es un dato muy importante. ¿Por qué razón había tanto oro en las iglesias católicas romanas? Es muy importante, ¿ok? De por qué, o sea, tomando ese salto de dónde sacamos nuestra autoridad, hay una conexión. Así que ténganme paciencia en esto. Pero bueno, entonces, los vikingos, digamos, una de las cosas que ellos hacían, no solamente, digamos, atacaban a las iglesias, mataban a medio mundo, pero también se llevaban aquellos monjes indefensos que miraban, digamos, como personas muy serviciales, se los llevaban como esclavos, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tal vez no saben es que los vikingos jugaron un papel clave en la difusión del cristianismo en el norte de Europa y en Rusia. Ahora ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver estos con nosotros? Pues todo, hermanos. Lo que pasa es que no hacemos la conexión a veces. Cuando los vikingos descubrieron que las naciones cristianizadas, digo no cristianas, porque hay una diferencia en una nación cristiana y una nación cristianizada. La nación cristianizada es una nación que tiene una cultura cristiana, pero no necesariamente es cristiana. Cuando los vikingos descubrieron que las naciones cristianizadas estaban prosperando, porque ustedes saben que de alguna manera el evangelio siempre trae bendición. Los vikingos observaron que, digamos, las naciones cristianizadas eran naciones bastante prósperas y en particular las iglesias. Entonces, saltar
los puertos a lo largo de la costa de Europa Occidental. Ustedes saben que ellos eran del norte, donde ahora está Suecia. Toda esa parte eran, ¿verdad?, las naciones vikingas. Ellos bajaban, digamos, desde el norte y merodeaban toda la zona costera de las naciones europeas del occidente. O sea, West Europe, como dice en inglés, ¿no? Entonces, cuando ellos, digamos, de nuevo, llevaban, digamos, sus cargas, su oro, todo lo que robaban, parte de su botín incluían a los monjes que terminaban siendo como esclavos de las naciones vikingas del norte. Muchos monjes digamos, de la parte oeste de Europa terminaron siendo esclavos de los vikingos. Estoy hablando del año 800 al 1200 más o menos. Son 400 años que los vikingos de alguna manera aterrorizaban toda Europa occidental. Como estos monjes estaban acostumbrados al trabajo, fíjense, porque el monje estaba acostumbrado al trabajo arduo. Y no solamente el trabajo arduo, pero también al aislamiento. Ustedes saben, la vida ascetista de un monje es precisamente trabajo y silencio. ¿Ustedes sabían eso? Un monje, si ustedes estudian la historia de los monjes, digamos, se dedicaban a trabajar y al silencio, porque ellos creían que el silencio era una manera de adorar a Dios. ¿Sí? Ahora, entonces, estos monjes, de nuevo, estaban acostumbrados al arduo trabajo y también al aislamiento. O sea, cuando ellos eran llevados como esclavos al norte, no era un shock para ellos estar solos. Tampoco era un shock ser esclavos, porque ellos trabajaban arduamente. Ese nunca fue el problema. Y una vez que los esclavizaban, fíjense, ellos entonces introducían el cristianismo a los vikingos, fíjense. ¿Sí? Los monjes introducían el cristianismo a los vikingos. Con el tiempo, estos monjes se volvieron tan efectivos, o sea, los monjes que, digamos, que eran esclavizados, se hicieron tan efectivos que de hecho se cuenta de un número de monjes que se fueron a ofrecer a los vikingos como esclavos para compartirles a ellos su cristianismo católico romano. Con el tiempo, de nuevo, estos monjes se volvieron tan efectivos que la Iglesia Católica Romana experimentó una gran expansión del cristianismo católico después de que los europeos del norte comenzaron a convertirse al cristianismo. Y por esta razón, digamos, a fin de poder construir catedrales, porque fue la Iglesia Católica Romana la que introdujo la idea del templo. Ellos lo tomaron de los judíos sobre el templo, pero acuérdense que los judíos no tenían templos. Los judíos tenían un templo. Sinagoga, cierto, pero ellos tenían un templo. Entonces la Iglesia Católica Romana copió, digamos, esa idea y pues creó la idea esta de la catedral. Bueno, en la expansión entonces del cristianismo, ellos comenzaron, digamos, a construir catedrales, y a fin de financiar esas catedrales, fíjense, bien interesante, ¿ok? Ellos entonces instituyeron la práctica de las indulgencias para recaudar fondos. De nuevo, ¿qué tiene que ver con la pregunta de dónde tomamos nuestra autoridad? Pues todo. Al final de la Edad Media, ¿ok? La Edad Media. ¿Cuántos saben cuál es la Edad Media? La Edad Media fue hace 1000 años atrás, en el año 1000 más o menos. Esa es la Edad Media, para que ustedes sepan. Por lo menos históricamente así se interpreta. Al finales de la Edad Media, o sea, el año 1000, digamos, las indulgencias, fíjense, se habían convertido en la principal fuente de ingresos para apoyar las misiones y las obras de caridad en la Iglesia Católica Romana. Esa era la norma, ¿sí? O sea que el cristianismo, por lo menos
por lo menos el cristianismo, ese tipo de cristianismo, había pasado, digamos, una transformación desde el año 800 al año 1000, en el cual, digamos, la iglesia, en lugar de hacer trabajo de caridad, la iglesia ahora había de alguna manera instituido las indulgencias por medio de las cuales, digamos, las personas pagaban por un favor de Dios. Se dice, de hecho, Martín Lutero cuenta de que él fue a Roma una vez, porque para todo monje, la idea de todo monje era ir a Roma y entrar en la catedral de San Pedro, ¿sí? Y dice, en aquellos tiempos ellos, los peregrinos, entraban de rodillas, con sus rodillas sangretadas, porque empezaban desde la plaza, la plaza, la que estamos hablando de casi 1 kilómetro, esa plaza grande, caminaban y entraban a la catedral de San Pedro. Y dice Martín Lutero que él hizo igual que los otros peregrinos. Cuando llega ahí, ¿verdad? Él llega y resulta que se da la sorpresa de que para besar una cruz, tenía que, ¿cómo se llama? Tenía que pagar unos 100 pesos, que en aquel tiempo eran tal vez unos $1000 para besar una cruz. Porque el besar esa cruz le garantizaba 1000 años de vida eterna. Y entonces ya ustedes se dan cuenta. Cuando Martín Lutero, un monje como todos los demás, hace esto, se da el shock grandote de que la iglesia no solamente hacía pequeñas indulgencias allá en Europa, donde él venía, porque él era inglés, pero alemán. Ahora se da cuenta que la Iglesia Católica Romana también está demandando indulgencias, es decir, grandes cantidades de dinero para que la gente se acerque a Dios, solo por besar una cruz. Y dado que el objetivo era recaudar la mayor cantidad de dinero, la mayoría de las veces, fíjense, eran los ricos quienes compraban indulgencias sin que se les pidiera ningún arrepentimiento. O sea, el marido que tenía 10 queridas podía venir y comprar una indulgencia para que Dios le perdonara, supuestamente, ¿no? Sin necesidad de que se arrepintiera, sino que venía a pagar su indulgencia y seguía con las 10 mujeres. ¿Sí? Y algunos están bien emocionados con la idea, ¿verdad? Pero ese era el tipo, de nuevo, en eso se había convertido la iglesia. Y dejaban, fíjese, no solamente eso, sino que dejaban que los pobres hicieran el mayor sacrificio para comprar las mismas indulgencias, porque costaban lo mismo. Y el problema es que entonces el pobre tenía que trabajar toda una vida para comprar una lista de indulgencias a fin de asegurarse que tuviese vida eterna. O sea, el evangelio ya no era predicado. A fines del año 1300, John Wycliffe, si ustedes leen un poquito de historia, o sea, ese nombre es parte de la historia de nosotros como cristianos. Al fines de los 1300, John Wycliffe, un erudito de la Universidad de Oxford en Inglaterra, cuestionó la autoridad de la Iglesia Católica Romana para practicar las indulgencias. La razón es porque Wycliffe empezó a leer la Biblia. Entonces, al ver la Biblia, él se dio cuenta que estas cosas no existían en la palabra de Dios, sino que eran mandamientos de hombres con el fin de lucrar. ¿Sí? Wycliffe observó que la Iglesia Católica se había corrompido por exigir a la gente que comprara su entrada al cielo. Pero tales prácticas también limitaban no solamente la exigencia de la gente comprar, digamos, su salvación, pero también limitaba la capacidad del clero, es decir, aquellos que oficiaban la misa para guiar adecuadamente a los cristianos a la salvación. Porque quiero decirles que en algún tiempo de la historia católica romana, la misa era buena. Ahora, a nosotros modernos no lo creemos, porque la Iglesia Católica Romana que hoy conocemos no es la misma de hace 1300 años, por ejemplo. Poco a poco se va corrompiendo.
¿Qué tiene que ver con esto con nosotros? Todo. Todo porque nosotros también corremos el mismo riesgo. Eventualmente, Wycliffe proclamó que una persona no necesitaba la Iglesia Católica Romana ni sus sacramentos para alcanzar la salvación. Wycliffe dijo que los cristianos debían considerar la Biblia, no la Iglesia, como la fuente espiritual. Ahora, para nosotros esa idea es normal. ¿Aló? Para nosotros esa idea es normal. Pero allá al final de los 1300, allá por el 1380, esa idea era radical. Porque la iglesia ya no conocía la Biblia, conocía la misa y conocía las indulgencias, conocía los rituales, pero no conocía la palabra de Dios ni tampoco a Dios. Él hizo hincapié en la necesidad de que la gente común en Inglaterra leyera la Biblia, diciendo que los creyentes de la iglesia primitiva no necesitaron a los sacerdotes que les interpretaran la Biblia. O sea, los cristianos de la iglesia primitiva no necesitaron a un sacerdote que les interpretaran la Biblia. Es más, la Biblia se leía públicamente. Por eso Pablo, cada una de las cartas no era para lectura privada. Cada una de las cartas, de las epístolas, era una lectura que se leía a toda la iglesia. Era de lectura pública. Y él argumentaba de que si los cristianos de la iglesia primera, de la iglesia primitiva, leían la escritura en público, ¿por qué nosotros no? Él decía, ¿por qué necesitamos al sacerdote que ruegue por nosotros y que nos interprete qué es lo que Dios está diciendo? ¿Por qué no ir directamente a la palabra de Dios, donde Dios le habla a cada cristiano? ¿Por qué no? Y conste que en aquellos tiempos la única Biblia disponible era la Vulgata, que era una Biblia en latín. No era ni siquiera en inglés, en español o en otro idioma, era en latín. Y por eso es que las misas eran en latín. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo nunca fui católico obviamente, pero sí recuerdo que un día mi tía me llevó porque iba a ir a persinarse y me acuerdo yo que la misa se daba en latín. Es el único recuerdo que tengo, no es tan bueno, pero porque no entendí nada. Más bien tuve miedo de todos las estatuas que habían ahí. Y yo decía, perdóname Señor por estar aquí, perdóname Señor, pero mi tía me trajo, ¿sí? Y más cuando miraban esos ojos así, ¿verdad? Ya casi sentía, yo no sé, pero cuando uno es niño, vaya, me va a comer de la sangre de Cristo Jesús, perdóname Señor, ¿sí? Esa es la única memoria que yo tengo. Pero todavía oí la misa, por lo menos esa vez en latín. Wycliffe y sus seguidores finalizaron la primera traducción de la Biblia al inglés. Pero fíjense que Wycliffe fue expulsado de Oxford en 1382 por sus puntos de vista reformistas. Y la Iglesia Católica continuó persiguiendo a sus seguidores como herejes. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, las ideas de Wycliffe se extendieron por Europa, influenciando a otros reformadores. La persecución que sufrió Wycliffe, de hecho, eventualmente, tuvo efectos físicos, porque él murió de un derrame cerebral masivo en 1384, 2 años después que lo expulsaron de Oxford. Luego, 14 años más tarde, después de que murió Wycliffe, nació John Huss. Ahora, ese nombre es muy importante para nosotros cristianos. Ahora, conste que John Huss era católico. Pero John Huss tiene que ver mucho con nosotros, como Wycliffe tiene que ver con nosotros. Estos dos eran católicos. John Huss tenía 14 años cuando Wycliffe murió, pero fue influenciado por sus ideas. John Huss finalmente lideró un movimiento de reforma en su tierra natal, la República Checa. A fines de los 1400, Huss era rector, fíjense, era el rector de la Universidad de Praga, una de las universidades más conocidas de aquel tiempo. ¿Sí? Y a través de este cargo, él desafió la autoridad del Papa y criticó las riquezas de la iglesia. Porque en aquellos tiempos las iglesias no eran sencillas, créanme. Eran afluentes, bañadas de oro,
estatuas de oro. De hecho, hoy día todavía hay algunas estatuas en algunas iglesias que son de puro oro, y por eso le ponen muchos candados a esa iglesia por los ladrones, porque hay mucho oro todavía. En aquellos tiempos, de nuevo, él criticaba esto porque la iglesia tenía miles, dinero. La iglesia era muy rica en aquellos tiempos, ¿sí? Y entonces él decía, ¿verdad? Él estaba, Huss estuvo en acuerdo con Wycliffe en que el Papa y los funcionarios de la iglesia tenían autoridad absoluta solamente si sus puntos de vista reflejaban la vida de Cristo y se estaban ancladas en las Escrituras. Él dijo: el día que la iglesia católica regrese a la vida de Cristo y se funde de nuevo en las Escrituras, ese día voy a creer que la iglesia católica efectivamente es la iglesia de Dios. Para la gente ¿verdad? Para la gente, para la gente común ¿verdad? Para poder adorar, él más bien sugirió a la gente común de que dejaran de asistir a la misa. Y eso era muy peligroso en aquellos tiempos. Hoy no lo entendemos porque de hecho ni en nuestros países creo hubo corrupción, menos acá. Pero en aquel tiempo la iglesia era el centro del poder político de todo pueblo. Así que para que la gente común pudiera adorar a Dios sin la influencia potencial corrupta de la iglesia, Huss animó el uso de las lenguas, de hecho, las lenguas vernáculas en las prácticas religiosas en lugar de latín, porque la misa de nuevo era solo en latín. Y él dijo que la iglesia, la gente podía reunirse en sus casas, abrir la Biblia, adorar a Dios. De hecho, fue John Huss el que fue el que inició la idea del culto como hoy lo tenemos. Un católico. Tiene que ver mucho con nosotros. Huss también se pronunció en contra de la venta de indulgencias y cargos importantes y la compra de cargos importantes de la iglesia. De ahí viene la idea esta de ¿cómo dicen? No sé cómo dicen en su país cuando compra el puesto. ¿Cómo? Soborno. Sí, el soborno. No sé cómo le llama en su país, pero de ahí vino esa idea del nepotismo. Es decir, tener a alguien, algún familiar o un amigo, o comprar el puesto. De hecho, algunos de sus países, cuando alguien quiere un puesto, tiene que pagar para que le den ese puesto. De ahí viene. Y debido a sus declaraciones sobre la necesidad de reformar a la iglesia católica, Huss fue llamado a comparecer ante el concilio de Constanza, una convocatoria de funcionarios de la iglesia que se reunió en 1415 para resolver lo que ellos llamaban la gran división. El concilio entonces optó, fíjense, por defender la posición de la iglesia católica romana, ¿sí? Y de esta manera Huss fue acusado de herejía. Y en su defensa, Huss afirmó que los cristianos debían buscar a Dios a través de las Escrituras, no en los sacramentos ni los rituales. Y debido a que se consideró que estos puntos de vista, ¿verdad?, eran en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, el concilio, fíjense, decidió mandar a Huss a la hoguera en el 6 de julio de 1415. ¿Sí? De hecho, John Huss murió con su ropa de monje. Se la puso y lo amarraron, ¿verdad?, a esta estaca y le pusieron leña y le empezaron a echar fuego, vivo. Vivo. Y una de las cosas por las cuales él es recordado es porque él cantó un canto, digamos, muy tradicional de aquellos tiempos. De hecho, hoy todavía se escucha alguna de ese canto. De hecho, la Iglesia Católica Romana lo prohibió por muchos años. Pero era esa canción, hasta que después, claro, lo readoptaron. No sé cómo lo hicieron, pero tal vez ustedes lo han oído. Ese canto que dice: Señor, ten piedad de nosotros. ¿Sí?
Señor, ten piedad de nosotros. Entonces él empezó a cantar eso en su lengua nativa, en su lengua nativa, y no lo cantó en latín, sino lo cantó en su lengua nativa. Y él murió cantando ese canto, pidiendo misericordia de Dios por su pueblo y la gente que lo estaba quemando. Voy a dejar allí porque obviamente esta es una muy buena introducción y muy larga. Espero que no se me han aburrido, ¿verdad? La próxima vez voy a seguir la historia, porque resulta que aproximadamente 68 años después de que John Huss es quemado en la hoguera, nace Martín Lutero. Y ahí vamos a recoger la próxima vez. Ahora, de nuevo, la pregunta en el tiempo que nos queda, que vamos a preguntar es la siguiente, ¿verdad? La siguiente: ¿de dónde? Miren, salió en inglés. Where do we get our authority? ¿De dónde viene nuestra autoridad? Disculpen que salió en inglés. ¿De dónde viene la autoridad de la iglesia? Esa es la pregunta. Ok, vayamos a Mateo 28, por favor. Mateo 18 al 20. ¿Sí? Los escritos del Nuevo Testamento, particularmente los evangelios romanos y hebreos, responden a esta pregunta ampliamente, por cierto. De hecho, quiero decirles que la palabra autoridad aparece en la Biblia 105 veces. 105 veces. Pero lo interesante es que de estas 105 veces, 93 veces aparece en el Nuevo Testamento. O sea, en el Nuevo Testamento, en la iglesia, la autoridad es de suma importancia. Mateo 28, del 18 al 20, esta versión dice así, acercándose, el verso 18, acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El verso 19, esta versión dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y esta versión dice: y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora notemos, hermanos, notemos lo que Cristo dice en el versículo 18. Dice Jesús, les digo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Primero notemos que esta transacción ya sucedió. Toda autoridad me ha sido dada. O sea, Cristo no está diciendo voy a recibir la autoridad, sino que ya se me ha dada. Es lo primero que debemos entender. Por esa razón, la iglesia deriva su autoridad ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya tiene toda autoridad y todo poder. Lo segundo es que Jesús es el único en las Escrituras que reclama autoridad absoluta. No hay nadie, ningún profeta, nadie absolutamente reclama ese derecho. Por eso Él dice: toda autoridad me ha sido dada, o sea, a mí. Lo tercero, notemos que también que su autoridad comienza, fíjense, comienza en el cielo. No empieza aquí en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo. Es decir, que Él es Dios antes de que es hombre. Eso es lo que le está diciendo. La autoridad que Él, se le delegó como hombre, fue posterior. Él primero tuvo autoridad celestial. Él fue antes de todo, fue el principio de todas las cosas. Él fue uno con el Padre, es preexistente, es el Dios todopoderoso en el cual nosotros creemos. Nadie más en lo absoluto, solamente Cristo Jesús. Solo en el Señor Jesús, porque Él es el Hijo de Dios. Note también que su autoridad de nuevo empieza en el cielo, lo cual fue profetizado en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Daniel 7:13 al 14. Dice: seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo, y venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, hablando de Jesús y el Padre, y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido.
aquí el profeta está diciendo que este hijo de hombre, hablando de Cristo al haberse hecho hombre, ¿verdad? Recibió poder y autoridad. Y fíjense que siendo completamente Dios, nuestro Salvador, siendo completamente Dios, nació completamente hombre, como usted dijo. Y pagó, miren, pagó no solamente por nuestros pecados, pero también se ganó toda autoridad terrenal. ¿En dónde se la ganó él? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Ahí él se ganó toda autoridad y poder para salvarnos. Por esa razón es que Romanos 14:9 dice: porque para esto Cristo murió y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Por qué? ¿Por qué los muertos? Porque Él es preexistente. ¿Y por qué los vivos? Porque Él continúa salvando a toda persona que puede respirar y que puede recibir a Cristo Jesús. Él le puede salvar. Amigo, hoy te puede salvar el Señor, porque Él es Señor no solamente de los que han muerto, pero también es Señor sobre todo el que vive ahora. Y la pregunta es: ¿quieres tú recibirlo a Él como tu Salvador? Esa es la pregunta. Ahora regresemos a Mateo 28. Con autoridad absoluta en el cielo, fíjense, y ahora en la tierra, Jesús nos dice lo siguiente en los versículos 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Y lo voy a leer acá de la Reina Valera, porque la mayoría de ustedes lo tienen. Dice: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros anclamos nuestra autoridad local, no en una iglesia preexistente, no en ningún hombre, tampoco la anclamos en el gobierno secular. Tampoco la iglesia tiene autoridad anclada en el pastor. No. Nuestra autoridad local, hermanos, está anclada en Cristo Jesús, quien se ganó toda gloria y toda honra en el cielo como en la tierra. Y es en Él en el cual nosotros anclamos nuestra fe y nuestra salvación. Concluyo con esto. ¿De dónde tiene la iglesia la autoridad para convertirse en un cuerpo de creyentes? ¿De dónde obtiene la iglesia autoridad para ser gobernada? ¿De dónde obtiene la iglesia autoridad para gobernar el cuerpo de creyentes presentes? La iglesia, hermanos, obtiene su autoridad de Cristo Jesús. No del gobierno secular, no de una estructura impía o mundana, no de un apóstol, mentira, ni del pastor. La iglesia obtiene su autoridad de Cristo Jesús, el que pagó por la iglesia, y solamente Él, porque de Él es toda la gloria y toda la honra. De Él es toda la gloria y toda la honra.